Bien, estaba Michelle conversando sobre la importancia del detallista y estos países tienen la particularidad de que tienen un equilibrio que tienen que llevar a cabo, que se trata de producir divisas. Tienen que producir divisas y el gobierno en su política tiene que decidir si exporta o consume. Y la situación es que tiene que hacer las dos cosas. Tiene que producir autosuficiencia alimentaria y por otro lado tiene que producir divisas exportando productos. Ese es un equilibrio que es necesario y que deben explicarlo. Lo que pasa es que aquí hay cosas que de buenas a primeras se ponen misteriosas, sin ninguna razón. Aquí durante mucho tiempo estuvimos bregando con la carne de res y el ganado en pie y teníamos un ganado que estaba listo para ser exportado, pero decían que eso encarecía la carne de res en el país. De eso puede después hablar Ramón Santos. Hoy nosotros tenemos un amigo que viene a hablarnos de riesgo. Riego. ¿Ya tiene micrófono? Sí, no es riego. Sí, ya Tenemos el director ejecutivo de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego. Resulta que el principal elemento de la producción es la siembra y el principal elemento de la siembra es el agua. Hablemos con nuestro querido amigo Claudio Camaño y Vélez, que después de muchos años teorizando, hoy ha tenido que irse al campo de la práctica. Claudio, ¿cómo te ha ido en tu cargo en estos 4 años? Bueno, muy buenos días, don Julio, Michelle, Ramón. Gracias de verdad siempre por permitirnos esta oportunidad. Bueno, la verdad que yo me siento muy satisfecho de lo que hemos ido desarrollando. De verdad que tener que crear una institución desde cero es una experiencia retadora, desafiante, pero también muy reconfortante. Esta institución realmente era una institución que tenía que haberse creado hace 30 años, pero qué bueno que se creó hace ya casi 4 años para fomentar, como usted bien lo dice, el uso eficiente del principal recurso de la producción agrícola. Ya se ha podido probar que se puede producir sin suelo, incluso hasta sin sol, con luz ultravioleta. Lo que todavía no se ha podido demostrar es la producción agrícola sin agua. Pero antes, sí. tuve una omisión. Sí. Claudio, el departamento que tú presides pertenece al INDRI. Es una comisión... Porque el INDRI es el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y Riesgo tiene los regantes. ¿Los regantes los manejan ustedes o el INDRI? No, las juntas regantes siguen estando vinculadas al INDRI en cuanto a lo que tiene que ver con la parte de lo que es la gobernanza del agua. Esta institución está vinculada a una comisión interinstitucional donde está el INDRI, está el Ministerio de Agricultura, está Medio Ambiente, está el IAD, Banco Agrícola, Bandex, incluso la Junta Empresarial Dominicana. Pero de manera particular, esta es una entidad del sector agrícola. Desde el punto de vista institucional, nosotros somos una entidad desconcentrada del Ministerio de Agricultura, que precisamente lo que busca es dar competencias al Ministerio de Agricultura en materia de irrigación, porque si bien el agua es hay un tema de ingeniería hidráulica siempre detrás de la irrigación, pero es agua hacia la producción agrícola. Para diseñar un sistema de riego predial, lo primero que hay que hacer es hacer un diseño agronómico,
antes de hacer un diseño hidráulico. Hay que hacer un diseño agronómico y hay que determinar el consumo de ese cultivo, hay que determinar el balance hídrico de ese cultivo en cuanto al clima, al suelo. Entonces son cálculos fundamentalmente agronómicos, agrícolas. Y pues lo que se busca con esta institución es poder ir pasándole competencias en materia de agua al Ministerio de Agricultura, y eso es lo que se ha estado haciendo. Bien, sí. ¿Cuántos regantes tenemos aquí organizados? Bueno, es una cantidad que supera por mucho los 100.000 regantes. Nuestro país tiene cientos de miles de productores. Claudio, sí. Los cultivos se riegan por dos maneras. Sí. El agua que cae del cielo, sí, y los canales de riego que el gobierno construye, que luego sí tienen las famosos canales que antes le decían rigolas, sí, la gente del campo, sí, pero que tenemos por lo menos 5 o 6 grandes canales aquí. Los 3 principales tenemos el del Yaque, tenemos los que nacen ahí en Baní y en Nizaíto, etcétera. ¿Qué porcentaje de la tierra que se dedica al cultivo está regada por ese tipo de agua? Es decir, que ahí la sequía no existe. Mire, don Julio, usted acaba de hacer una pregunta que la respuesta es una respuesta muy reveladora. Mire, en la República Dominicana existe cerca de 12 millones de tareas de tierra de vocación agrícola. Y de esas 12 millones, de esos 12 millones de tareas de tierra, bajo la influencia, o sea, con dotación de riego, hay apenas unos 5 millones. O sea, nosotros apenas tenemos bajo riego un 40% de la superficie de vocación agrícola. Y de esas 5 millones de tareas de tierra. De la superficie agrícola, o sea, no de toda la tierra. No. Eso es de los terrenos de vocación agrícola. De los terrenos de vocación agrícola. Apenas nosotros tenemos el 40% bajo riego. O sea que todavía la República Dominicana tiene un potencial agrícola inexplorado por desarrollar. Pero en esos 5 millones de tareas de tierra que tienen riego, no todas cuentan con la certeza del riego, porque lo que están en la cola de los canales muchas veces no le llega agua. Entonces, y otra cosa, también de esos 5 millones de tareas de tierra, el 90% utiliza sistemas de riego tradicionales, donde se desperdicia hasta el 80% del agua. Pero no solamente que se desperdicie el agua, sino también que los modelos agrícolas vinculados a esos sistemas de riego son modelos agrícolas muy poco competitivos. Nuestro país, a pesar de que somos un territorio relativamente pequeño, tiene un potencial agrícola inmenso. Por el clima, tenemos una cantidad de variabilidad climática que nos permite producir un abanico inmenso de cultivos. Y la verdad es que somos un país, desde el punto de vista hídrico, un país dichoso. La media pluviométrica de la República Dominicana son 1.500 milímetros, que es el doble de la media pluviométrica mundial. Entonces, es una bendición, y eso es por la conformación. Incluso Cuba, que está al lado de nosotros, tiene 2 veces menos aguas superficiales que nosotros. Una cosa, Sí. Claudio, Sí. tú mencionaste que tú creaste tú fuiste el primero que te tocó crear esa institución que tú estás. Recibimos la instrucción de crear esta institución, sí. ¿A dónde estamos hoy? Si tú dices, déjame evaluar qué logré, fuera de la institución, ya tengo un edificio, tengo presupuesto, tengo un personal, eso que no existía, pero háblanos del objeto de la institución, qué se ha logrado y qué tú pudieras decir hoy, mira, hemos hecho esto y ahora voy a hacer aquello. Perfecto. Mira, nosotros hemos sobre todo desarrollado un programa de capacitaciones y asistencias técnicas. Nosotros el año pasado capacitamos, este año, perdón, vamos a cerrar con más de 3.000 entre productores y técnicos capacitados. Incluso con ¿En agua? Sí, en temas de riego. Capacitaciones que van desde un curso técnico hasta diplomados. Nosotros
este año incluso suscribimos un acuerdo con el INAP, con el Instituto Gracias. Nacional de Administración Pública, y creamos un curso certificado por el INAP para los técnicos de la administración pública, para los técnicos de agricultura, el IAD, el INDRI y demás entidades de la administración pública, certificados por el INAP. Pero nosotros este año, bueno, esta semana, nosotros se culminó un proceso con el Banco Agrícola, donde nosotros capacitamos a todos los funcionarios de todas las oficinas del Banco Agrícola, un proceso que duró 3 semanas con cada oficina. Eso es fruto de un acuerdo que se suscribió con el Banco Agrícola, un acuerdo entre Banco Agrícola y esta institución, y se desarrolló un programa oficializado por el directorio del banco, donde los financiamientos vinculados al sistema de riego van a pasar por un proceso de acompañamiento con nosotros. Y de hecho ya en estos momentos se están ejecutando sistemas de riego financiados por el Banco Agrícola con el acompañamiento de esta institución. Sí, mira, Claudio, lo que pasa es que oyéndote contestar la pregunta que te hace Michelle, me doy cuenta que de los 40 años que tengo en esto, he perdido la mitad del tiempo, porque me olvidé del agua. Entonces el agua, tú nada más oyes que hay sequía en la línea noroeste y que están vendiendo el ganado flaco a la gente de Vallaguana para que lo engorde allá. Todos los años ese problema. Otro problema es que tú acabas de decir que solo el 40% de las tierras con vocación agrícola están irrigadas, lo que quiere decir que el otro 60% depende del cielo. Nosotros necesitamos que, por ejemplo, hay una mesa del agua que compone todos los elementos, pero que le dan más importancia a los acueductos y al INDRI que a lo que tú diriges. Nosotros quisiéramos proponernos, no que tú lo contestes todo, pero que nos digan, por ejemplo, los usuarios de los canales de riego pagan. Esos es lo mismo un pequeño productor, un minifundista o alguien que él mismo construya el canal, que alguien que el Estado se lo construya. ¿Quiénes le dan mantenimiento a esos canales? No al grandote, porque el grandote del INDRI, sino a los subcanales, a los pequeños. Es decir, que se nos queda lo principal. Tú tienes una orden de prioridades que has podido elaborar en estos 4 años. Sí, mire, con respecto a la pregunta que usted menciona, los regantes pagan unas cuotas, realmente son unas cuotas básicamente, o sea, son mínimas. Además, una cosa, pagan por tarea por año, no por agua consumida. Nosotros tuvimos recientemente, por ejemplo, en Brasil, en una zona seca de Brasil, donde es una zona seca, pero donde tienen récord, para poner un ejemplo, ellos producen coco y las plantas de coco con riego ahí producen hasta 400 cocos por planta por año. De verdad que es una cosa escandalosa. Y en ese distrito de riego, y pongo ese ejemplo, para poner el ejemplo, porque son productores que tienen una realidad socioeconómica similar a los productores de nuestro país. Esos productores pagan una cuota fija por el derecho de agua y pagan también por metro cúbico consumido. Es pequeño lo que pagan porque realmente es un agua subsidiada, pero pagan por volumen. Y las infraestructuras, el mantenimiento de esa infraestructura precisamente sale de esos recursos. Aquí actualmente los canales secundarios y terciarios están en la potestad de las juntas de regantes, que realmente es un esfuerzo de descentralización de esos aspectos muy importante, pero precisamente por la baja capacidad de pago y por lo poco que se paga, a veces no cuentan con los recursos para poder darle mantenimiento a las infraestructuras. Entonces, como no le dan mantenimiento a la infraestructura, no dan un buen servicio, y como no dan un buen servicio, entonces los productores no pagan, y ahí pues, pero hay grandes retos. Incluso usted mencionaba la competencia entre el agua agrícola y el agua urbana. Yo le voy a poner un ejemplo con el Marcos Sacabral, el canal Marcos Sacabral, que es uno de los principales canales que abastece toda la provincia de Peravia y parte de San Cristóbal. Pero tú sabes que ese río, que es el Nizao, produce las 3 aguas. El agua de riego, el agua de acueductos y la generación. Y
el agua normal que los ríos deben Sí. de tener el curso. Pero, vuelvo y te repito, el cambio climático, por ejemplo, o Israel, que convirtió un desierto en producción, Sí. nos ha servido el gota a gota. Es decir, nosotros queremos saber a qué nivel está el agua en el gobierno, en el Departamento de Agricultura. Mire, en el canal Marcos A. Cabral, si se eficientiza el agua del canal Marcos A. Cabral, si se lograría un ahorro de cerca de 4 metros cúbicos por segundo. Que eso, ese canal, el río Nizao, también es el que abastece, el principal abastecedor del Gran Santo Domingo. Ahí va Higüey Aguacate. Sí, eficientizando el canal, el área de influencia del Marcos A. Cabral, se lograría reducir en un 60% el déficit de agua de la capital. O sea, fíjese cómo hay esa sinergia y esa... ¿Pero hay planes Sí. para eso? ¿O por qué no? ¿Cuál es la razón por la que no se hace? Sí, La bueno, sí. eficientización. Realmente en estos momentos, y ese dato lo tenemos por un plan que se está desarrollando, la verdad es que sí, es un plan que se está estructurando. Lo que pasa es que ustedes saben que realmente diseñar un plan y lograr estructurarlo, cuantificarlo, pues va tomando un tiempo. Afortunadamente, y ahí respondo su pregunta, don Julio, en nuestro país hace 40 años que están las tecnologías de riego. Aquí hace 40 años que se conoce el riego por goteo, el riego por microaspersión. Es un tema de poder ahora masificar eso y permitir el acceso. Para ahorrar más. Afortunadamente, la barrera cultural, que es la más difícil de romper, en nuestro país está rota. O sea, y eso es muy importante porque esa es la más difícil. Ahora el apoyo es un apoyo técnico porque hay productores que dicen, yo sé que funciona, pero no sé cómo funciona. O hay productores que dicen, no tengo los recursos. yo quiero ponerlo, pero no tengo los recursos. Y precisamente nosotros somos la entidad para apoyo técnico y ahora también con el Banco Agrícola se está desarrollando un programa para poder crear acceso, dar facilidades financieras para poder proveer de los recursos. Perfecto. Hay algo que tú dijiste que conforma la cifra del 40%. Aclaran un poquito eso y dinos de paso para concluir si esa área está incluida la semiloma y ese tipo, o estamos hablando de tierra llana, porque tú hablas de tierra cultivable, tierra de vocación agrícola. La tierra, aunque esté a 10.000 metros, a 4.000 metros, tiene vocación agrícola, porque luego tú lo conoces en los diferentes países que se siembra siguiendo curva de nivel. ¿Cuál es la parte que tú pones ahí cuando se habla de esa cifra? Porque yo me lo encuentro mucho, el 40% bajo riego, de la tierra con vocación agrícola. Claro, no ese puntito ahí para... Miren, si nosotros hemos tomado, todo el que ha ido al suroeste, al noroeste y que ha visitado, lo más que uno ve en la carretera son terrenos llanos y baldíos, terrenos sin cultivar. Estos terrenos de vocación agrícola primero ahí se excluye todos los terrenos que están en áreas protegidas, incluso hasta los terrenos llanos en áreas protegidas, se sacan de ese cálculo. Y también se sacan de ese cálculo los terrenos, según la misma ley de medio ambiente, según cuando un terreno sobrepasa un 40% de inclinación de pendiente, ya también sale de ese cálculo. Está afuera. Sí, o sea que nos referimos son a terrenos realmente de algunos incluso de altísima calidad, suelo categoría 1, que están sin producción. Y yo diría, no por falta de agua, sino por falta de un uso eficiente del agua. Bien. Vamos a agradecer a Claudio Camaño Vélez, director ejecutivo de la Comisión de Fomento y Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, su participación con nosotros hoy. Vamos a felicitarlo, creo que Claudio ha hecho un trabajo de cero, porque realmente esta institución es nueva y no existía, con todos los retos de crearla y luego de hacer los trabajos dentro de lo posible. Claudio, muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Muchas gracias a ustedes.